de apretadas, etcétera. Y la verdad que quiero hablar con vos del moving laboral o el moving en general. No sé, coaccionar, vamos al Superdomo, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, el látigo. ¿Qué es el moving, estimada? Bueno, primero el mobbing es una forma de violencia. Es una forma de violencia a través del hostigamiento o de un acoso que es persistente, prolongado en el tiempo, que se va dando como en cuentagotas sobre la persona de un trabajador en el ámbito laboral y que tiene como objetivo destruirlo psicológicamente. Bien. Sí, te sigo escuchando, por favor. Bueno, es un problema, por supuesto, gravísimo. El año pasado se publicó una encuesta que nos habla de que el 23% a nivel mundial de los trabajadores alguna vez en su historia laboral han sufrido alguna clase de acoso laboral, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de mobbing o de acoso laboral, tenemos que tener en cuenta la presencia para que se dé el acoso. Deben estar ciertos personajes, digámosle. En primer lugar, el instigador, aquel que tiene la idea, a este lo vamos a destruir, a este lo tenemos que apartar. Y para eso hay una serie de estrategias que monta premeditadamente para neutralizarlo, apartarlo y, si es posible, hacer que se vaya por cuenta propia del medio laboral. El objetivo es destruirlo psicológicamente, quitarle toda la autoestima, ¿no? Ahora vamos a ver estos personajes que sí o sí deben estar en el acoso laboral. Tenemos el hostigador y tenemos la víctima, por tanto, que es la persona que el hostigador selecciona, digamos, a este hay que sacarlo. ¿Eso es suficiente? No. Tenemos dos grupos de personas que forman el entorno de esta situación. Uno, que es lo que se va a llamar el gang, o sea, G-A-N-G, el gang del acoso, término espectacular porque, fíjate, si vos rápidamente relacionas, lo haces con la palabra gángster. Sí. Es decir, si gángster es un grupo de personas que se adhiere con un malhechor, un malvado, ¿sí? Y forma una banda o una pandilla. El gang del acoso es el grupo de personas que va a adherir ciegamente al instigador y va a actuar sobre la víctima de una manera activa. El instigador manipula a este grupo de personas, lo hace completamente fiel a sí mismo y a través de él se van a desplegar una serie de conductas sobre la víctima tendientes al objetivo que es la destrucción psicológica y luego el apartamiento del mismo, ¿sí? Después tenemos otro grupo de personas terribles, que son los que todos lo ven, porque estas situaciones móviles generalmente están a la vista, llega un momento que están a la vista de todas las personas, y son lo que se llaman los testigos mudos. Los neutrales. Es decir, no neutrales, ellos pueden estar en desacuerdo, pero son testigos mudos. No van a levantar la voz, no van a decir lo que piensan, es decir, miran para otro lado, esto no existe. Sé que existe, pero hago de cuenta que no existe, ¿sí? Todos estos grupos además se pueden complementar con otro grupo muy pequeño que son los leales a la víctima. Estos hacen como una protección hacia la víctima, pero generalmente son los mínimos. Es decir, que el instigador va a tener un grupo de apoyo, digamos, de alguna manera. Estos a su vez van a tener otro grupo de apoyo, que son los testigos mudos, miremos para otro lado, y la víctima va quedando progresivamente aislada. No valorar un trabajo de alguien, ¿es moving? ¿Cómo? No valorar el trabajo. Ese grupo que llamamos, digamos, los gángsters del acoso, los gangs del acoso, van a desplegar una serie de estrategias en contra de la víctima.
desprestigiarlo, la famosa psicología del rumor de pasillo, descalificarlo, quitarles los elementos de trabajo para que no pueda rendir lo suficientemente como corresponde, criticarlo en todo lo que hace. Acuérdense que esto va destinado a minar la autoestima, a romperle el equilibrio psicológico y de esa manera desactivarlo como empleado, ¿sí? Ujú. El instigador no elige cualquier persona, no elige cualquier víctima. Acá es interesante hacer una distinción, es decir, la víctima generalmente es una persona dentro del ámbito laboral que se destaca, es un profesional muy capacitado, que hace su tarea con perfeccionismo, que se forma continuamente, entonces es visto como potencialmente como un peligro para el instigador, para aquel que está dispuesto a destruirlo y apartarlo de su camino. Si no elige cualquier persona, no elige un sumiso, aquel que corre en manada, el que va a hacer todo lo que el instigador pida y ordene, sino que es una persona que sigue sus propios criterios y firmemente. Además son personas que por lo general tienen altísimos valores éticos y morales, por los cuales no se prestan a ninguna clase de corrupción o a ninguna clase de potenciación de este ambiente insano en el ámbito laboral. Perdón. Por otro lado, tenemos otro grupo de personas que también son víctimas de lo que se llama maltrato laboral, que son, por ejemplo, chicos muy jovencitos, empleados, ¿no es cierto? Siempre estamos en el ámbito del trabajo, empleados muy jovencitos, o migrantes que están en situaciones irregulares, o aquellos que tienen sobre él el acecho porque se los discrimina por alguna clase de condición racial, de género, religioso, de lo que fuere, ¿no? Es decir, que es un hostigamiento que realmente socava el psiquismo de la persona y la puede llegar a enfermar gravemente. Silvia, ¿cómo aplica esto a apretar gente para ir a un acto político? Digo, si no vas te saco el plan, si no vas no te doy horas extras, si no vas te echo. Hablabas del moving, ahora una clase magistral. Ahora te pregunto, ¿qué pasa con los extorsionadores políticos, si querés, que ponen a sus jefes tribales y que dicen, bueno, voy a tomar lista, Silvia Martínez ausente, listo, a esta le sacás el plan o a esta le sacás tal cosa? Bueno, y eso está reportado numerosas veces que sucede, que no es una imaginación, ni es un decir, sino que sucede. Y en comunidades más pequeñas o en grupos más pequeños, esto es mucho más fácil de realizar. La gente tiene miedo al instigador, porque el instigador realmente da pruebas de que si no hacen en manada lo que dice, o permitimos usar el término en manada, que estamos acostumbrados a otra clase de problemas también gravísimos, pero si no hacen eso, efectivamente son apartados, son dejados sin trabajo, o que se les quita toda esa enumeración que vos hiciste de beneficios, y son claramente identificados. Esta es la psicología del miedo, porque el psicoterror es un término equivalente al movimiento, ¿sí? Psicoterror, qué buena palabra. Psicoterror, es decir, el empleado tiene terror de quedar, más en esta época que estamos todos sumergidos en esta tremenda crisis económica que está viviendo nuestro país. Se ve en todo el mundo, pero en nuestro país estamos en una crisis terrorífica. Ese psicoterror, y entonces la gente tiene miedo de perder su trabajo. Ese psicoterror que dijiste que es genial la palabra. Eso aplica también a todas las pericias que haces vos, qué sé yo, violadores, todas las pericias que vos fallás profesionalmente. Claro. Digo, ¿cómo lo van, no sé, seduciendo a su víctima? Claro, la van seduciendo, primero son amorosos,
los manipulan desde ahí, somos amigos, contame de tu familia, cuántos hijos tenés, es decir, hay un acercamiento hasta haciéndole creer que hay un interés personal por el otro, cuando no es así. Este tipo de instigadores solo piensan en sí mismos y en sus propios intereses, ¿no? Y en el centro de estos intereses está el poder, mantener el poder cueste lo que cueste, ¿no? Sí, sí. Entonces todo aquel que esboce tan siquiera una amenaza de que ese poder pueda ponerse en riesgo, aunque sea una parte, ya es un enemigo. Un enemigo. Soy yo y el enemigo. Silvia, la última nos sorprendió, ¿sí? Agradeciéndote infinitamente tu saber. No, a ustedes. Cómo vos lo expresás, cómo sos tan clara. La última, cuando nos sorprendió Maju Lozano, la colega, cuando dijo, tengo autismo y tengo que dejar la profesión. ¿Esto puede nacer? Vos sos médica, tenés un montón de especialidades. ¿Qué pasa en el cerebro? O sea, una persona de pronto puede llegar a tener este síndrome. ¿Cómo es? Explícanos. Sí. Claro. Bueno, ella fue diagnosticada por autismo. Ninguno conocemos el caso en sentido estricto, solo por lo que ella misma comunicó a la opinión pública. El autismo es un problema del neurodesarrollo. Actualmente se habla de todo un espectro autista, es decir, distintos tipos, distintas variaciones de autismo, ¿no? Y este trastorno del neurodesarrollo cerebral de estas personas se va a manifestar con conductas muy claras, que tienen que ver con conductas repetitivas, con la dificultad de tener contactos sociales, en la comunicación verbal, ecolalias, actos repetitivos, crisis de llanto, conductas inapropiadas, fuera de sí. Esto cuando son muy pequeños se diagnostica generalmente pasados los 2 años de vida. Pero puede despertar hay otro elemento que quería decirte un segundito, que es lo que esta persona Maju Lozano describe muy bien, que son los trastornos sensoriales, es decir, ligados a lo que son nuestros sensorios, es decir, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Fíjate que ella dice, había días que no me dejaba tocar porque ese roce, ese síndrome del alambre que decimos nosotros, o decíamos, se siente como que es el roce de la mano del otro, como si te raspara, es decir, hasta produce una sensación de dolor. Ella describe, por ejemplo, los trastornos en el gusto, o en la visión, en los colores, o en ciertos sonidos. Es decir, esta cosa sensorial la vemos desde muy chiquitos. Ahora, esto en grado leve puede pasar desapercibido y, como ella misma lo dice claramente, y es tal cual, y ser diagnosticada por depresión, por trastorno de ansiedad, por todo un espectro de diagnósticos habido y por haber. Sí, Silvia. Como todo esto evoluciona, se toman test y a partir de eso, científicamente, se hace este diagnóstico ya a una edad avanzada. Silvia, te agradecemos muchísimo. Te hicimos el 2x1, hablando de Maju Lozano, una chica encantadora, y bueno, hablabas antes del moving laboral y nos queda claro a todos. Agradeciéndote infinitamente, muchas gracias, nada más. Nada más. No, gracias a vos, Daniel, siempre agradecida a vos. Por favor, abrazo y que tengas un lindo día y linda semana. Igualmente para todos. Chau. 7:47, hablábamos con la doctora Silvia Martínez.